Buenas tardes, hermanos, amigos. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda transmisión de este día domingo. Estamos empezando en unos minutos más. En ese momento vamos a ir compartiendo el link con el resto de la iglesia y nos vemos en unos minutos. Like you were told.
Muy buenas tardes otra vez. Gracias a todos los que se han ido conectando. Ya estamos listos para empezar cantando, levantando nuestras voces al Señor. Tenemos saludos desde Comodoro Rivadavia. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que estén muy bien. Bienvenidos pues a la transmisión. Ya vamos a empezar cantando un himno que se llama Gozo la Santa Palabra Leer. Cantemos al Señor este himno. Gozo la Santa Palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Me ama Jesús pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, del Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprendí, siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Qué bueno cantar juntos. Tenemos saludos también de Alejandra, que está viendo desde la ciudad de Juárez. En 2019 mi familia pasamos por cerca de su casa, en el otro lado de la frontera. Ani, ¿cómo se llama la ciudad enfrente de Juárez? Edinburgh, no. No. Brownsville. Nope. Era cuando pinchamos y pasamos todo un día ahí. No recuerdo. Pero en el oeste de Texas, ahí cerquita de Ciudad Juárez. Dios le bendiga, gracias por estar viendo. Y todos los que están viendo, así que tenemos amigos, ya hemos visto amigos desde Argentina, amigos desde México y por supuesto los que somos de casa, acá en Chile. ¿De dónde nos estás viendo, amigo, amiga? Vamos a publicar otro canto para levantar nuestras voces al Señor. No solo para entretenernos, ¿cierto? Esto no es para eso, es para Jesús. Por eso cantamos, estemos pensando en Él y las verdades que tienen estos cantos, glorificando al Señor con nuestras voces. Santa Biblia, vamos a cantar. Les invito a acompañarme en casa. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Tenemos poder
por el Espíritu Santo, y por lo que la palabra de Dios nos enseña, nosotros tenemos poder para vencer, para triunfar. A ver, parece que ahora sí me dijeron cómo es a El Paso, Texas. El Paso, Texas. Exacto. Y también saludos de Monterrey. Ahora eso sí, Ani, Monterrey está más o menos cerca de Brownsville. Que también estuvimos en Brownsville. Ojalá algún día vayamos a Monterrey para conocerlo. Y Ciudad de Juárez. Excelente. Vamos a buscar un canto más que vamos a hacer para luego ir a la predicación de esta tarde. En Jesucristo se llama este himno. A ver. Cantemos al Señor. Vi por ahí que Raúl está viendo. Saludos, Raúl. No sé quién más. También Sixto dice conectado. Otra vez está haciendo lo mismo que hizo la semana pasada, que me aparecen comentarios acá en la pantalla de mi celular, donde no siempre estoy viendo, pero acá en la pantalla de mi computador no aparece ningún comentario. Así que no te estoy ignorando, ¿ya? Solo que a veces no veo todo. Cantemos al Señor este himno en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Él es digno de toda la gloria. Qué bueno es cantar gloria al Señor, y que siempre sea así, su gracia dirigiendo nuestro vivir. Gracias por cantar conmigo desde su casa, y gracias a todos que están enviando sus saludos, participando en la transmisión. Por ahí vi que está la familia Mateluna Figueroa. A ver, sí, dicen que están conectados. Alejandra dice que nos están esperando cuando vamos a visitarlos. Qué bueno, muchas gracias. Excelente, tuvimos un buen tiempo juntos esta mañana en la transmisión. También quería mencionar que si tú eres una persona que tiene el deseo de estar congregándose presencialmente en este momento, te invito a que te comuniques conmigo, por favor, para que conversemos sobre esto. ¿Quieres saludar? ¿Quieres decir algo? Hola.
Hola. Hola. Qué bueno. Muchos de tus amigos están viendo. ¿Sabías? Sí. Bueno, chao. Chao. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, los versículos 1 al 5. 1 Corintios 2, 1 al 5 dicen así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Les voy a invitar a que canten conmigo. Canten, que oren conmigo. Padre, quiero decirte gracias que podamos abrir tu palabra y aprender de ti. Gracias por nuestros amigos que están viendo alrededor del mundo. Gracias, Padre, por la Iglesia Bíblica Bautista de Coyhaique, por cada miembro que está viendo desde su living, desde el comedor, desde la cocina, desde la parrilla, desde el trabajo, desde su camioneta, donde sea, Señor, que están viendo esta transmisión. Pido que nos unas, por favor, en el amor de Cristo y en la verdad de tu palabra. Que tu cuerpo sea unido y que cada uno esté considerando a los demás para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos a orar unos por otros, apoyarnos, regocijarnos cuando un miembro se regocija y llorar cuando uno llora, Señor. Estar apoyando y ayudando en momentos difíciles y también acompañando en momentos buenos. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Pedimos que durante esta transmisión, que tu Hijo Jesús sea exaltado con la prédica y con las actitudes con las cuales nosotros estamos viendo y escuchando tu palabra, Señor. Trabaja en nosotros para que tu Hijo Jesús sea glorificado. Es en su nombre que nosotros oramos. Amén. Quiero decirles gracias, hermanos, una vez más por estar conectados. Si ves que falta alguien, etiquétale, invítale para que puedan estar acompañando. Ahí veo que dice Felipe. Saludos, Felipe. Gracias por conectarte. Y saludos también a Kenia. Vamos a ir entonces, hermanos, viendo nuestro mensaje de esta tarde. El versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí en este versículo, el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pablo que básicamente él tenía un solo texto. ¿Cuál era su texto para predicar? Era el testimonio de Dios. ¿Y qué es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es la palabra de Dios. En muchos lugares en la Biblia se nos revela que el testimonio de Dios es uno de los nombres o una de las formas de referir a la palabra de Dios. En Salmo 19, cuando está hablando de la palabra de Dios, dice en Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Escucha lo que dice Salmo 93, versículo 5. Salmo 93. Y el versículo 5 dice: tus testimonios son muy firmes, tu santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Cuando hablamos del testimonio de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. En Hechos 20:27 nos habla de cómo el apóstol Pablo hizo esto. Él dijo: porque no he rehuido
anunciaros todo el consejo de Dios, todo el testimonio de Dios. Este fue su texto, ¿ya? Él predicaba la palabra de Dios. No predicaba la política, no predicaba la filosofía popular, no predicaba psicología, sino que él predicaba la Biblia. Predicaba la Biblia, y este es el mandato de la palabra de Dios para el pastor, para el predicador, que su mensaje, su texto sea Biblia. Biblia, jamás tendremos demasiado Biblia aquí en nuestra iglesia. Si nosotros hacemos un paseo, ¿sabes qué? Vamos a abrir la palabra de Dios. Si nosotros hacemos actividad de jóvenes, vamos a abrir la palabra de Dios. Si hay actividad de damas, va a ser centrada en la palabra de Dios. Tengo un solo texto, dijo el apóstol Pablo, la Biblia, el testimonio de Dios. Hermanos, este es el punto. Cuando tú ves en el versículo 5, al final del pasaje, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la meta a la cual estamos apuntando. Vamos a llegar al versículo 5 al final del mensaje, y lo que nosotros deseamos y lo que vamos a descubrir cómo lograr esto está en versículos 1, 2, 3 y 4. Entonces, si nuestra fe va a estar fundada en el poder de Dios, si no en la sabiduría de los hombres, va a requerir que entendamos que la palabra de Dios es perfecta y en ella nosotros basamos nuestra fe. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría humana, ¿ya? Nosotros entendemos que Dios inspiró la Biblia, por lo cual es perfecta. La preservó hasta el día de hoy, por lo cual sigue siendo perfecta. Y nosotros reconocemos y practicamos que la Biblia es nuestra única regla, es la absoluta autoridad en nuestra iglesia. Basamos nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice y no en la palabra de los hombres, no en excelencia de palabras, como dice en el versículo 1, no en la sabiduría humana, sino nuestra fe está basada en el poder de Dios. Es una fe basada en la palabra. Escuchen lo que dice Jeremías 23, 29, considerando el poder de Dios y la palabra de Dios. Dice esto: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La Biblia es un libro vivo y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es el poder de Dios. Escuchen este poema que fue escrito por John Clifford. Él dijo: anoche me detuve al lado de la puerta del herrero y oí al yunque sonar con su retintín de la tarde. Al asomarme miré en el piso los viejos martillos, ya gastados por los golpes recibidos con el correr de los años. ¿Cuántos yunque ha poseído?, le pregunté al herrero, para haber podido gastar todos estos martillos de esta manera. Solo uno, me respondió, y entonces con un guiño en uno de sus ojos me dijo: el yunque es el que gasta a los martillos, como usted verá. De igual forma pensé yo en el yunque de la palabra de Dios. Los escépticos por años han lanzado sus golpes. A pesar de los ruidos de los golpes dados en él, los martillos ya han desaparecido y el yunque permanece sin daño alguno. La palabra de Dios es firme y nosotros basamos, ¿cierto?, nuestra fe en la palabra de Dios y en el poder de Dios, no en las palabras de excelencia de los oradores, no en las palabras de sabiduría humana, no, en la palabra. Tengo un solo texto, ¿cuál es? La Biblia. ¿Y cuál es el tema de mi mensaje? Miren lo que dice el versículo 2. Dice: pues me propuse
no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él dijo, tengo un solo sermón para los corintios y el título es Jesucristo. Este es el nombre sobre todo nombre. No predico a Jacobo Arminius, no predico a Juan Calvino. Mi mensaje es Jesús. Además, aquí en este versículo, el apóstol Pablo como que va preparando la iglesia de los Corintios para el capítulo 3, los versículos 1 al 4. Lo que pasa en Corinto es que era una iglesia carnal. Esta carta, la que estamos leyendo, es una carta de reprensión, una carta de fuerte reprensión en que él les reprendía en gran manera. Y en el capítulo 3 habla de la discordia y de las facciones que había, la división, que algunos decían yo soy de Apolos, otros decían que yo soy de Cefas, otros se decían yo soy de Pablo y los super espirituales decían que yo soy de Cristo. Bueno, allá él les dice que no podía escribirles como a maduros, a espirituales, sino tenía que escribirles como a carnales, como niños o bebés. En Cristo les daba leche y no vianda, o sea, no comida sólida, porque aún no eran capaces de soportar la carne. Tenían que tener solamente leche. ¿Por qué? Porque eran carnales. Tenían celos, contiendas, disensiones, eran carnales y vivían sus vidas como gente no salva. Bueno, es por eso que ellos no podían aceptar ningún otro mensaje, sino solamente a Jesucristo. No eran capaces de recibir ningún otro mensaje, porque solo necesitaban a Jesús, eran bebés. Sería como de servirle un lomo vetado a un bebé, a un recién nacido. El bebé solo diría, no comería nada porque no puede, tiene que comer leche, ¿cierto? Pero después, cuando nosotros procedemos a la madurez espiritual, el Señor puede alimentarnos con carne. Pero él decía, tengo un solo texto, la Biblia, un solo sermón, el tema es Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 3, por favor. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí podemos ver algo interesante. Algunos de los mejores predicadores de toda la historia han sido gente tímida, gente introvertida, gente que les daba y les da terror el estar enfrente de las personas y hablándoles. Tú dices, ¿puedes nombrarme alguno? Te podría nombrar muchos desde el día de hoy. Pero también en la palabra de Dios considera el siervo Moisés, quizás el líder más grande de toda la Biblia después del Señor Jesús. Yo creo que tiene su rivalidad en este sentido con David y Elías también. Pero dice Éxodo 4:10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés decía, Señor, no, pues yo soy malo para hablar con la gente, siempre toda mi vida he sido malo para hablar con la gente. No puedes usarme a mí, no soy capaz, no soy digno, no soy apto. Pero él olvidaba quién había creado su lengua, quién había diseñado sus labios y su boca, quién le había dado la capacidad de hablar. Y justamente en toda su vida fue un gran orador usado por el Señor. Jeremías también era una persona tímida. En Jeremías 1:6, yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Wow. A veces siento así con el castellano. Siento como un niño porque aquí en la mente tengo estos pensamientos grandes y impresionantes, pero con la boca digo,
al bla, 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 bla. No puedo decir nada, no quieren salir las palabras, no sé cómo decirlo. Y él dijo, no, yo soy niño, no sé hablar. Miren lo que dice Amós, el profeta del Señor. Entonces respondió Amós en Amós 7, 14 y 15. Y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Señor, yo no te podría servir, pues soy un campesino que no sé dar charlas, no sé estudiar libros y preparar sermones, pues estoy cuidando el ganado nomás. Quizás un día serás el próximo Amós, profeta del Señor. Dios puede usar a cualquier nadie, como yo o como tú, para su honra y su gloria. Quizás has escuchado la frase que Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los llamados. Miren lo que dice en el capítulo anterior. Cuando leemos en el versículo 1, miren en el versículo que viene antes, pues es el mismo pensamiento. Y justamente en el griego, en el cual fue escrito originalmente la Biblia, no existían los capítulos. Entonces, es el mismo pensamiento, la misma continuidad, lo que dice el capítulo 1 con el capítulo 2. El 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes qué? Cuando Dios quiso usar a alguien, Él no buscó en los lugares más prestigiosos del mundo, sino que Él fue a los pescadores y escogió pescadores. Fue a los cobradores de impuestos y escogió a los cobradores de impuestos. Escogió a gente, a una persona extremadamente político, que casi pertenecía casi como a una secta, era tan partidario. Escogió a gente común y corriente, gente de vulgo, o sea, gente común, gente que eran sin letras, con poca educación. El Señor no necesita que una persona tenga un currículum impresionante para que Dios pueda usarlo. No pienses, pues yo no soy el tipo de persona que Dios usa. Dios no me puede usar a mí. Mira cómo era el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 10. El siguiente libro, 2 Corintios 10, el versículo 1. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Miren el versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, el apóstol Pablo, al mirarlo, no era nada impresionante. Al escucharlo, no era nada impresionante. Era cualquier persona. Hermanos, si dependiera de tus talentos y de tu capacidad, entonces las personas que alcanzas para Cristo tendrían su fe basada en la sabiduría tuya. Tendrían su fe basada en la excelencia de palabras tuyas. Pero la voluntad de Dios es que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Nosotros necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a entregar sus vidas al Señor para servirle. Necesitamos hombres que puedan servir al Señor tiempo completo. Puede ser que no te sientas digno. Es cierto, no lo eres.
No eres digno. Puede ser que no te sientas capacitado. Perfecto. Así que la fe de la gente estará fundada en el poder de Dios y no en tu capacitación. Me estaba llamando alguien, ¿ya? Dígales que estoy predicando, ¿ya? No quiero contestar ninguna llamada, excepto que sea Dios llamándome, ¿ya? La fe de la gente no debe estar fundada en nuestras capacidades y talentos y dones, sino en el poder de Dios. Vayan al versículo 4, por favor. Pablo estuvo con ellos con debilidad, con mucho temor y temblor. El versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quiero asegurarme leyendo los comentarios, a ver que nadie esté diciendo que no se escucha después de este llamado. Ya, parece que está todo ok. Cuando el apóstol nos dice, hermanos, que tengo un solo texto, la Biblia, y tengo un solo tema, Jesús, y que no llegué a ustedes con excelencia de palabras o sabiduría, sino con debilidad y mucho temor y temblor, tienes que considerar que esto viene justo después de las primeras dos palabras de nuestro texto, que dice, así que. El así que en la Biblia siempre es un vínculo a lo que se dijo justo anteriormente. Ya es como decir entonces, por ejemplo, tengo hambre, así que voy a comer. ¿Por qué voy a comer? Pues es porque tengo hambre, ¿cierto? Soy gringo, así que hablo raro. ¿Por qué hablo raro? Es el vínculo, es el así que a la frase anterior, pues es porque soy gringo. Hablo raro porque soy gringo y pues simplemente soy raro. Si yo fuese chileno también hablaría raro, lo más probable. Entonces, cuando él dice que mi palabra, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué es esto? Tiene mucha razón. La razón se encuentra mucho en la frase, en las palabras así que. ¿Se acuerdan lo que nosotros leemos en el capítulo 11? Que Dios escogió lo vil, que Dios escogió lo necio, que Dios no escogió nobles, que Dios no escogió poderosos, sino a débiles, a humildes. Esto es lo que Dios escogió, por lo cual el mensaje de Él fue la Biblia, fue Jesús, no fue excelencia de palabras, no fue sabiduría, sino que al contrario, Él en persona, su palabra era menospreciable. Él en persona no era nada impresionante, hermanos. Este concepto que existe, la idea de que un predicador tiene que ser carismático. Cuando digo esto, yo no estoy hablando de hablar en lenguas. Estoy hablando de tener una personalidad carismática. Que una personalidad que solo llama la atención de la gente para que te escuchen, para que te sigan. Esa idea de que un pastor tiene que ser así, o un pastor tiene que ser chistoso, o tiene que ser muy guapo, pobrecitos, no son todos como yo, o que tiene que vestirse de lujo, o tiene que tener una facilidad de hablar enfrente de la gente. Todo eso es falso, ¿ya? No es necesario que un pastor sea así, no es necesario. Miren lo que dice el versículo 20 de nuestro texto. ¿Saben qué? Yo me equivoqué acá en mis apuntes. No sé por qué, pero me equivoqué. Está bien, porque una vez al año me conceden que pueda equivocarme. Solo una vez al año. Así que ya estamos listos hasta 2022. El versículo 5, vamos a seguir, hermanos. Dice, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. De eso se trata. Este es el punto central de todo el mensaje. Nosotros queremos que mi fe, queremos que tu fe, que la fe de toda la gente esté fundada en el poder de Dios y no en las palabras persuasivas de la humana sabiduría, no en la excelencia de palabras o de sabiduría, no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el testimonio de Dios, la palabra, y en Jesucristo. Este es la base de nuestra fe. ¿Y sabes por qué? Porque si tu fe está fundada en alguna otra cosa, tu fe te va a fallar. ¿Por qué te va a fallar? Porque el fundamento está mal. Con mi esposa hemos estado estudiando un poco casas y la construcción y me he dado cuenta de la importancia de sobre qué está construida una casa, ¿ya? Yo creo que lo ideal acá en Chile, en Coyhaique, es el cavar en un cuadrado, cavar abajo y ponerle cemento. Creo que esto se llama el cimiento. Después, ir arriba de la tierra, encima del cimiento, y se llama un sobrecimiento, ponerle más cemento. Y luego se pone lo que llaman algunos la losa o el radier. Pero antes de eso hay que ponerle estabilizado o ripio, diferentes cosas, arena para ir llenando todo, ¿ya? Y después de esto se le coloca entre todo el sobrecimiento, se le pone el radier. Y sobre el radier uno puede construir para arriba. ¿Por qué? Porque todo depende, se pone firme o se cae dependiendo del cimiento, del fundamento. Qué importante es el fundamento. Y el fundamento de nuestra fe es Jesús y su palabra. Porque fíjate, este hombre que estás viendo te va a fallar, te voy a fallar. Este predicador famoso que te gusta ver en el internet te va a fallar, ya va a tomar malas decisiones. Me llamó la atención que un par de predicadores bien famosos hoy en día en el internet, y son amigos, o sea, son conocidos, se llevan muy bien. Uno está diciendo a todo el mundo no te vacunes, y el otro está diciendo a todo el mundo vacúnense. Pero nuestra fe no está fundada en la palabra de ellos, ¿cierto? Está bien que ellos no estén de acuerdo, pues, y quiero decir que, pues, yo no soy doctor, soy pastor, entonces no voy a darles ninguna sugerencia sobre la vacuna, el vacunarse o no, pero no me corresponde. Si tiene preguntas de la Biblia, conversemos, ahí estamos bien. Pero está bien que los pastores quizás no estén de acuerdo, pues la Biblia siempre tiene la razón y nunca se equivoca, nunca se contradice. Dos hombres un día creen algo y otro día cambian. Y no tienes que sentirte defraudado. Ellos no son el objeto de tu fe. La palabra de Dios es el objeto de nuestra fe. Y así vamos a estar firmes, hermanos, fuertes, para que podamos seguir avanzando, porque nuestra fe no está fundada. No fuimos convencidos por palabras persuasivas de humanos. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe. ¿Qué es la fe? Para hacer la fe es confianza, es creer, ¿ya? El verbo es creer, el sustantivo es la fe. La fe es una certeza, ¿cierto? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? La fe es creerle a Dios suficientemente para hacerle caso, ¿ya? Si tú crees, tú vas a obedecer.
La fe verdadera tiene obras. Miren lo que dice Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice esto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Miren en el versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es creer, es confianza, es creerle a Dios de tal manera que le obedezco. ¿Ya? La fe es absolutamente necesaria para un par de cosas, voy a mencionar en este momento. Una es la salvación y la segunda, la vida cristiana. La salvación, para ser salvo, tú tienes que depositar 100% de tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Cuando fuiste salvo o cuando seas salvo, si todavía no lo eres, fue o será por fe. Y cuando tú ganas a otra gente a Cristo, no quieres que la gente crea en tu palabra, sino en la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Ya? Algunos dicen, no puedo ganar almas porque no soy capo, no sé los buenos argumentos, pues soy tímido, soy introvertido. Yo digo amén. Porque te hace el candidato perfecto para ser usado por Dios. Tú eres la persona especial, la persona indicada para ser usada por el Señor. La fe es necesaria para la salvación y la fe también es necesaria para la vida cristiana. Después de ser salvo, tú tienes que andar por fe. En la mañana leemos y estudiamos que el justo por la fe vivirá. Eso está en 4 pasajes en la Biblia. Pues no por vista, ¿cierto? Andamos por fe y no por vista. Si eres un cristiano espiritual que ama a Jesús, que ama su palabra, que crece en la gracia y el conocimiento de la verdad, confía en esto, que Dios te va a usar. Si tú eres un cristiano espiritual, Dios te va a usar para su honra y su gloria. Y una gran manera en que Él nos usa y que tú puedes tener por seguro que te va a usar en el crecimiento espiritual de otros. Pues esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios te va a usar para discipular a otros y también entrenar a otros para el ministerio. Y es muy importante que tú entiendas que la fe de estas personas, las personas que tú discipulas, la fe de las personas que tú entrenas para el ministerio, que ayudas en su caminar con Dios, la fe de ellos tiene que ser basada en el poder de Dios y no en tu sabiduría. Porque tu sabiduría no es un fundamento estable. Nuestro pasaje dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que Dios bendiga a su palabra y que bendiga a cada persona escuchando. Vamos a terminar nuestra enseñanza orando. Padre, gracias. Gracias que tú decides usar a cualquier persona común y corriente. Yo sé que no soy digno y menos soy capacitado en mí, pero tú, Señor, me permites participar en tu obra y me permites hacerlo aquí en este lugar que es Coyhaique. Yo sé que muchos están escuchando mi voz, que tú estás trabajando en sus corazones para que te puedan servir.
Yo no sé dónde, Señor. Si quieres que te sirvan aquí en Coyhaique, o aquí en la región de Aysén, o aquí en Chile, o en Sudamérica, o en otro continente, en el otro lado del mar, África, Asia, Europa. Yo no sé, Señor, cuál es tu plan, pero yo sé que estás obrando en tu cuerpo, en Coyhaique, y estás llamando gente para servirte. Te pido, Señor, que aprendan de este texto que la fe de las personas tiene que estar fundada en el poder tuyo y no en nuestra sabiduría. Y ayúdale, Señor, no tener miedo de servirte, de no concentrarse en sí mismos y sus capacidades, talentos, dones, sino considerar quién eres tú, Señor, y el poder tuyo. Gracias, Señor, por tu palabra y lo que hemos escuchado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, gracias a todos que estén escuchando. Les mando un abrazo cariñoso. Que Dios les bendiga. Y última cosa que quería decir. Si tú sientes que Dios se está moviendo en tu corazón para que tú le sirvas en alguna capacidad como pastor, esposa de pastor, misionero, algo así, por favor comunícate conmigo. Déjamelo saber para que pueda ayudarte a llegar al siguiente paso. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos y aprecio bastante el tiempo compartido. Gracias. Chao, hermanos.